Hola, soy Yvonne y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión les presento nuevamente relatos paranormales a petición de nuestros suscriptores, quienes nos han mandado algunos relatos por medio de mensajes de voz y de texto, así que poco a poco se los iremos presentando en diferentes videos. Les comento que de manera coincidente nos llegaron relatos relacionados con apariciones de brujas. Entonces, pues el video de hoy se va a tratar acerca de relatos sobre brujas. Se dice que las brujas son mujeres que poseen poderes extraordinarios debido a pactos con energías oscuras o por un don natural. Surgieron en la Edad Media y han sido perseguidas por cientos de años, ya que se dice son provocadoras de catástrofes con sus encantamientos. Unos dicen que son mujeres con cuerpos hermosos, pero si ves sus rostros, son rostros de animales como caballos o cerdos. Otras personas dicen que son bolas de fuego flotando por la noche, y la mayoría cuenta que se alimentan de los bebés que aún no han sido bautizados. Bueno, yo en lo particular puedo decir que probablemente vi una bruja hace más o menos unos 10-12 años aproximadamente. Aquí donde vivo, en el fraccionamiento donde vivo, se hizo en tierras que eran de sembradío, porque aquí habían varias haciendas. Entonces una constructora compró estos terrenos para poder hacer el fraccionamiento, pero quedó una parte, un buen pedazo que todavía era parte de la hacienda y que aún continúa siendo parte de una hacienda. No vive nadie de los residentes, pero hay gente que está ahí cuidando por la noche, unos veladores, y hay servidumbre durante el día. Mi hermana en ese tiempo ya estaba casada y tenía 2 hijos. Una niña de 4 años y un bebé de 1 año. Ella vivía justo al lado de esa parte de la hacienda y su vecino de al lado era ese pedazo de la hacienda. En la ventana de la recámara de los niños se podía ver muchísimos árboles y en medio parte de 2 casas que están aún en esta parte de la hacienda. Entonces, como trabajaba ella y su esposo todo el día, mi mamá se encargaba de cuidar a los niños en nuestra casa y ya por la noche los llevábamos a su casa. Recuerdo que en una de esas ocasiones que los llevamos a su casa, a mí me gustaba mucho asomarme por la ventana de la recámara de los niños para ver cómo se veía la hacienda en la oscuridad. Estaba totalmente oscuro, como les digo, lleno de árboles, y lo único que se veía era un poquito esas 2 partes de las casas que alumbraban, se alumbraban con la luz de la luna, porque no había alumbrado como tal. Entonces me gustaba mucho en la noche abrir la ventana, bueno, no la ventana, abrir las cortinas, porque aquí hace siempre mucho viento, y ver cómo se veía la oscuridad en esa parte de la hacienda. En una ocasión en lo que mi mamá se bajó a hacerle una mamila a mi sobrino, el más pequeño, yo igual me levanté, abrí la cortina y empecé a ver cómo se veía la hacienda. Recuerdo que lo que alcancé a ver a lo lejos era como si fuera una luz de esos focos grandes que son de alumbrado público, pero era una luz como amarilla, de ese tipo de luz que hoy le llaman luz cálida. La vi a lo lejos y yo me imaginé que ya habían puesto alumbrado, que por lo menos habían puesto una lámpara en medio del terreno. Entonces yo dije, qué bueno que ya pusieron una lámpara, porque siempre está oscuro y hay 2 cuidadores o 2 veladores dentro de la hacienda. Entonces yo me quedé viendo esa luz, porque de repente me di cuenta
que esa luz empezó como a moverse de un lado para otro, como un vaivén de un lado para otro, y eso no lo hace una lámpara estática. Entonces me causó extrañeza y continué viendo. Pero conforme fue pasando el tiempo, esa luz ya no solo se movía de un lugar a otro, de un lado a otro, sino que yo me empecé a dar cuenta que esa luz se empezaba a ver más grande, porque daba la sensación de que esa luz estaba moviéndose o estaba caminando hacia la ventana. Entonces me empezó a dar miedo, pero no dejé de ver. Y seguía esa luz amarilla o esa luz candente flotando en el aire, flotando en el terreno, pero ya caminaba hacia mí y se acercaba, y conforme se iba acercando se veía más grande esa esfera o esa luz. Llegó un momento en el que estaba demasiado cerca y me dio mucho miedo. Y lo que hice fue cerrar las ventanas, cerrar las cortinas, subirme a la cama de los niños y abrazarlos. Cerré los ojos porque creí que esa luz o esa cosa que venía hacia mí iba a reventar la ventana. Obviamente no pasó eso, pero abracé a los niños y cerré los ojos. Cuando mi mamá subió ya con la mamila, me preguntó qué estaba haciendo ahí. Le expliqué lo que había pasado y le dio miedo y no abrimos nuevamente la ventana. No quisimos salir o asomarnos a ver qué era. A los pocos minutos llegó mi hermana de trabajar con su esposo y subieron y les platicamos lo que ocurrió, y mi cuñado dijo que pues eso era una bruja, que había sido una bruja y que además quería distraerme o así como un tipo de hipnotizarme para poder llevarse a los niños, o como dicen que poder chuparse a los niños. Mi sobrino el menor en ese momento, a pesar de que ya tenía 1 año, aún no estaba bautizado. Entonces decían que probablemente quería llevarse o chuparse a mi sobrino. Entonces lo que hizo mi hermana, mi cuñado, fue poner un espejo abajo de las almohadas de los niños, y ya después mi papá les pidió que pusieran unas tijeras abiertas debajo de la cama, y que eso iba a ayudar a ahuyentar a la bruja hasta que bautizaran a mi sobrino. Ellos todavía vivieron un par de años más ahí. No volvió a suceder, o por lo menos se nos quitó la tentación o la costumbre de ver por la ventana por la noche. Pero ese tipo de cosas del espejo y de las tijeras debajo de la cama fue algo que continuaron haciendo hasta que se mudaron de esa casa a la que ya después fue su propia casa. Entonces me dijeron que fue una bruja, mi papá dijo que fue una bruja, y la verdad es que yo no le veo otra explicación. Si hubieran sido a lo mejor un montón de luciérnagas, al momento de estar, no sé, cerca, cuando yo lo vi, estaba a escasos 2-3 metros lejos de mí, se hubiera podido ver, y no fue así. Era una esfera de luz, y no eran luciérnagas ni era otra cosa, y no le encuentro otra explicación. Entonces me imagino que sí era una bruja que tal vez trataba de distraerme para poder llevarse a mi sobrino, el más pequeño, que no estaba bautizado, o algo así. No sé, no tengo otra explicación. Y bueno, para continuar, vamos a presentar un relato que nos mandó una chica que prefiere mantenerse en el anonimato por ahora. Ella nos comenta que probablemente una bruja trató de llevarse a sus bebés. Vamos a escuchar. Bueno, este es un relato sobre las brujas.
Hace tiempo yo tenía a mi bebé más pequeño, casi recién nacido. Una noche mi esposo y yo, al irnos a dormir, no notamos nada extraño. La noche fue normal como cualquier otra, pero por eso de las 3 de la mañana oímos ruido y después se oyó un golpe muy fuerte y lo sentimos muy fuerte nosotros también en la cama, como si algo muy pesado se hubiera caído en la cama. Los dos volteamos, no había absolutamente nada en la habitación y para eso escuchamos cómo corrió algo en la habitación hacia la ventana. O sea, inmediatamente cuando cayó esa cosa, se escuchó cómo corrió en el cuarto y se dirigió a la ventana que daba hacia la calle. Él y yo volteamos espantados porque no entendíamos qué pudo haber sido. Prendimos la luz, no se había caído nada, ya que teníamos unas repisas frente a la cama donde teníamos maletas o cobijas, pero aún así algo debió tirarlas, pero no había nada de eso tirado. Nos espantamos mucho y pues vimos a nuestros bebés que no les hubiera pasado nada. Y pues no, también ellos estaban dormidos, no había nada extraño. Entonces al día siguiente se lo comenté a mi papá, ya que somos muy creyentes y ¿cómo se diría? Muy afectos, se puede decir, a esas situaciones paranormales. Y él me dijo que posiblemente era una bruja que estaba rondando al bebé y que ha de haber entrado a la habitación. Entonces, sí, yo lo creo y creo que fue lo más probable porque ya hace otra historia, también nos han pasado cosas así con brujas. Y para entonces mi papá la solución que me dio fue dormir al bebé con su ropita al revés y colocar unas tijeras abiertas bajo la cama, ya que de esa forma la ahuyentaríamos y no se llevaría al bebé. Y bueno, este fue un relato paranormal sobre brujas. El siguiente también ocurrió cuando yo era más joven y dormía con mi hermana en el mismo cuarto. Esa noche ella y yo nos desvelábamos varios días. Mi papá nos decía que no nos desveláramos tanto, porque no eran horas para que estuviéramos ahí en celulares o despiertos. Nosotras pues lo tomamos a gracia y no hicimos caso. Esa noche estábamos ella y yo platicando pues de tonterías, ¿no? De niñas. Para eso se fue la luz. No le tomamos importancia, pero empezamos a escuchar aleteos y como si rascaran en nuestro techo. Nos quisimos asomar, pero mi hermana empezó a sentir mucho miedo y dijo que no. Entonces yo también empecé a tener escalofríos y un miedo que no se puede explicar. Y seguíamos oyendo esos como aleteos. Corrimos con mi papá y dijo que no nos asomáramos porque posiblemente era una bruja. Y nos dijo que no teníamos que estarnos desvelando por esa razón, porque después de cierta hora suceden cosas paranormales. Y bueno, antes de continuar con nuestro siguiente relato, los quiero invitar a que se suscriban al canal, a que le den like y por supuesto que compartan el video. Espero que hasta este momento el video esté siendo de su agrado y se queden hasta el final. El siguiente relato es de una persona que ya participó con nosotros en el video anterior y el día de hoy también tiene un relato acerca de las brujas. Vamos a escuchar. Cuando era pequeña,
tenía unas amiguitas con las que siempre íbamos a jugar a su casa. Un día, ya aburridas de jugar y no saber otra cosa que jugar, nos acostábamos en el piso, en el suelo, y veíamos hacia arriba y veíamos las nubes y nos entreteníamos viendo las nubes, viendo las formas de que ese es un conejito, que este es un avión, cosas así. Pero en una de esas, como había varios árboles alrededor donde vivíamos, empezamos a ver como algo blanco que se movía hasta la punta de ese árbol. Y nos miramos todas y seguimos viendo. Y él se veía como si fuera un pañuelo blanco, pero se movía hasta la punta del árbol y bajaba alrededor muy rápido. Y ya veíamos para otro lado, pero otra vez la tentación de volver a voltear para aquel lado, y volvíamos a ver ese pañuelo que se subía rápido alrededor hasta la punta y se quedaba parado. Y entre nosotras nos vimos y nos dio miedo y dijimos, ¿qué es eso? Y nos seguimos acostadas, y como si esa cosa nos estuviera viendo desde lejos, y se seguía otra vez hasta abajo, alrededor hasta abajo, y nos quedamos mirando entre nosotros, y otra vez se volvió a subir alrededor, y fue cuando nos dio miedo y empezamos a gritar. En eso había una señora ya mayor, ya casi de sus 90 años, que en esos tiempos que nos contaba a nosotras la señora, había estado en una guerra de España, eran refugiados aquí en México, y decía que ella había estado en esa guerra y creía mucho en esas cosas, porque decía que platicaba con las personas que ella había matado en esos tiempos. Siempre hablaba sola, también le teníamos miedo a la señora, pero cuando nos llegaba a pasar salía muy enojada a defendernos. Y cuando oyó que gritamos, dijo, ¿qué pasa? Y le dijimos, mire lo que está allá arriba, parece que nos está mirando. Y la señora gritó muy enojada con su bastón y empezó a decir, deja a las niñas, ¿por qué quieres llevártelas? Fuera de aquí o te voy a... Con malas palabras empezó a correr a esa cosa. Métanse porque se las quieren llevar. Y nos metimos muy espantadas. Ya después nos comentó su sobrina que según la señora dijo que era una bruja la que estaba hasta arriba, queriéndonos atraer, y como estábamos solas, decía que quería llevarse a una de nosotras. Y duré mucho tiempo en volver a ir a su casa, ya no quería yo ir porque me daba miedo. Desde esa vez dejábamos de mirar las nubes porque sentíamos que íbamos a volver a ver esa cosa. Y eso fue lo que nos dijeron, que era una bruja, quién sabe, pero no, lo que vimos, no nada más lo vi yo, sino lo vimos todas nuestras compañeritas y esa señora que salió a defendernos. No sé si era una bruja o no, pero era solamente un pañuelo que subía y bajaba de un árbol. Nosotros veíamos que era un pañuelo, pero estaba muy lejos del árbol y la verdad no sé qué era. En otra ocasión, ya estaba yo ya casada, tenía mi primer hijo, cuando fuimos a su pueblo de mi esposo a ver a su mamá. Entre plática y plática yo salí, ya en la tarde, salí a la cocina por la mamila de mi hijo. Al regresar me asomé, quedaba la casa arriba y hacia abajo se veían los árboles de tejocote, de higo, tenían aguacate, nuez, pero encima de un árbol de tejocote vi como si fuera una sábana extendida en ese árbol, y me metí al cuarto y le dije a mi suegra, oiga señora, se le acaba de volar una sábana para el otro lado. Y mi suegra me dijo, no he tendido ropa. Le dije, pues no sé, pero allá afuera está como una sábana extendida en un tejocote. Y salió mi suegra, dice, a ver, y salió y yo la vi con una expresión de muy espantada y me dijo, métete con el niño, no lo dejes solo. Y mi esposo le dijo, ¿qué pasa?
Dice que es una sábana, pero es una bruja la que está en arriba del árbol. Y mi esposo me dijo, métete con el niño y no lo vayas a dejar solo, porque esas brujas lo que vienen es a llevarse a los niños. Y pues sí me dio miedo porque recordé lo que habíamos visto antes. Y pues eso fue lo que a mí me dijo mi suegra y ya no salí para nada, pero mi suegra estaba muy impresionada, su cara de espanto, y mi esposo también. Eso fue lo que pasó la segunda vez. Muchísimas gracias por este relato. Continuamos. Y como les decíamos al inicio del video, hay gente que ha visto brujas de diferente forma, de diferente manera. Yo la vi como forma de una esfera de luz o de fuego, no sé qué era. La otra chica simplemente escuchó algo en su cuarto y que corrió hacia la ventana y desapareció. Y en este otro relato coincide en las dos ocasiones en las que ella cree haber visto una bruja. Es como un pañuelo, una sábana que flota o que vuela alrededor de alguna cosa, en este caso un árbol. Maneras diferentes de ver las brujas. Yo creo que sí son brujas. Me gustaría que me comentaras aquí en el video si crees en este tipo de cosas, si has visto alguna, de una manera distinta, con una forma distinta, o coincides con alguno de los relatos que hemos escuchado. Bueno, vamos a continuar con otro relato, pero este relato nos lo mandaron por escrito. La persona nos mandó un mensaje de texto y entonces voy a tratar de leerlo lo mejor posible para que lo podamos entender. Así que vamos a comenzar con este relato. No nos manda su nombre completo, prefiere mantenerse en el anonimato. Así que vamos a empezar, vamos a escuchar. Bueno, una de tantas noches que pasaba con mis tíos jugando cartas, como ya era nuestra costumbre, hasta altas horas de la noche. Ya nos habían dicho que paráramos de jugar tanto y por tanto tiempo, porque en algún momento nos iba a pasar alguna cosa. De eso hicimos caso omiso, hasta que finalmente nos pasó algo. Eran casi las 2 de la mañana. Ya tarde, pero estábamos tan metidos en el juego que no queríamos parar. Fue cuando vimos por la ventana que daba hacia el patio de la casa pasar a 2 mujeres llorando y salieron a la calle. Aún por la otra ventana las vimos recargarse en un árbol de laurel que estaba afuera de la casa. Corrimos a ver qué era lo que pasaba, pero cuál fue nuestra sorpresa que al salir no había nadie. La calle estaba totalmente vacía. Entramos a la casa y subí a preguntar a los inquilinos que aún vivían en esa casa, en ese edificio, ya que la casa era muy grande y se rentaban departamentos, pero nadie pudo decir algo sobre esas mujeres. Total que desde ese día ya no jugamos hasta muy tarde. Lo fuimos dejando poco a poco hasta que ya no lo hicimos. Hubo muchas experiencias paranormales que contaré en otra ocasión. Fueron tantas que acabamos acostumbrándonos a oír y a ver cosas extrañas. Y es con este relato que llegamos al final del video. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final y que nos hayan acompañado a lo largo de todo el video. Esperamos contar con su apoyo y con su participación en un próximo video. Espero nos puedan dejar sus comentarios, nos puedan dejar si creen o no creen en este tipo de cosas, si han pasado por algo similar.
Y bueno, los invitamos a que se suscriban, a que den like y compartan este video. Esperamos muy pronto contar con los suscriptores necesarios para poder hacer en vivos y poder compartir con ustedes así en vivo este tipo de eventos paranormales, y si ustedes así lo quieren, compartirnos también algunas de sus experiencias. Muchísimas gracias y espero verlos y escucharlos muy pronto. Buenas noches.